evangélica colombiana, tanto que has traído a través de la vida de él a nosotros como misión, y hoy has venido a través de él a bendecir esta iglesia en Sevilla. Que tu palabra en su boca sea como espada de doble filo, Señor, que inspire, que redarguya, que reprenda, que exhorte, pero también que edifique, que motive, que levante tu palabra. Conoce, Señor, cómo ha llegado a tu iglesia. Por eso has traído a tu siervo a dar palabra a tu iglesia para vivificarla. Y por favor, Espíritu de Dios, bienvenido. Sopla vida en tu palabra, Señor. Amén y amén. Denles aplausos, Señor. Iglesia, muy buenas noches. Me honra profundamente estar entre ustedes. Me siento chiquitito de tener que presentar el mensaje del Señor después de semejante oración. He estado el día de hoy trabajando con un grupo de pastores que están aquí hoy, y trabajaré un poco mañana también. Hemos estado reflexionando sobre la ruta de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Y quiero compartir algo relacionado con ustedes esta noche. Me han invitado a compartir con ustedes acerca del avivamiento en la iglesia. Me hicieron un encargo que cubra un poquito de historia y que ofrezca también una aplicación para nosotros hoy, en nuestro contexto. Y yo en realidad soy más maestro que predicador, así que no voy a poder ofrecerles uno de esos sermones emocionantes con frases lindas y todo aquello, pero voy a tratar de explicar algún par de cosas que creo que son elementos claves que necesitamos manejar cuando consideramos el tema de avivamiento. Y primero que todo, para que sepamos en qué nos estamos metiendo, yo quiero destacar cuáles creo que son las tres principales características de un avivamiento. Cuando en la iglesia se da un avivamiento, vamos a encontrar tres elementos que no pueden faltar. Podrían haber otros más, pero hay tres que no pueden faltar. Vamos a encontrar una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Vamos a encontrar un despertar de la devoción y de la espiritualidad de las personas. Y vamos a encontrar un crecimiento acelerado de la iglesia con nuevos santos, con nuevos creyentes. Una manifestación poderosa del Espíritu Santo, un despertar espiritual a nivel personal y un crecimiento acelerado de la iglesia con los nuevos creyentes. Este es el patrón que vemos ocurrir en el primer avivamiento de la historia, y se repite el mismo patrón a lo largo de los siglos. Afortunadamente, ese primer avivamiento de la historia está bien documentado. En ese primer avivamiento que ocurre en la historia de la iglesia, hubo sobre todo una manifestación poderosísima del Espíritu Santo, y eso fue lo que inició todo, lo que dio inicio. Hubo mucha profecía, hasta visitaciones angélicas. Luego hubo muchos milagros de sanidades, de liberación y hasta resurrección de muertos. Durante ese primer avivamiento registrado en la historia, a lo largo de este tiempo de avivamiento, la gente que hasta entonces estaba como muerta espiritualmente, tuvo un despertar espiritual y se disparó
su devoción por el Señor. Y como resultado de esto, la iglesia creció enormemente, primero en números y después en madurez. Para ser precisos, ese primer avivamiento en la historia ocurrió específicamente entre el nacimiento de Jesús y los eventos de Pentecostés. Este es el primer avivamiento que encontramos registrado en la historia. Y ese primer avivamiento marca la pauta para todos los que siguieron, los que han seguido a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. De hecho, ese primer avivamiento marca también la pauta para nosotros si es que hemos de tener un avivamiento en nuestra iglesia. Pero para entender un poquito más, necesitamos ir más atrás en la historia. Y para ir un poquito más atrás en la historia, necesito citar un texto bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así, tan atrás quiero ir con ustedes. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego nos explica el texto bíblico que creó Dios la vegetación y los animales. Más adelante dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego de crear a hombre y mujer, los bendijo dándoles alimento y dándoles un trabajo. Aquellos que creen, por cierto, aquellos que creen que el trabajo es una maldición están equivocados. Dios dio a Adán y a Eva el trabajo antes de la caída, como parte de su bendición perfecta para ellos. Entonces, cierro el paréntesis, después de crear todo esto, Dios bendice a Adán y a Eva, dándoles alimento, dándoles un trabajo que era cuidar de la creación, y también les fijó algunos límites que ellos debían respetar. Y entonces Dios vio todo lo que había creado y se dio cuenta que era muy bueno. Y yo no sé si a ustedes les pasa esto, yo tengo como un cine aquí en la mente y yo me imagino las cosas, y yo me imagino a Dios sentándose encima de una montaña, viendo todo aquello y diciendo: ¡wow! ¡Qué lindo me quedó! Cuando Dios terminó este proceso, vio que todo lo que había creado era muy bueno, y entonces se detuvo y celebró. Y aquello que Dios había creado, que era muy bueno, era el reino de Dios en la tierra. Y aquí necesito hacer una pequeña explicación. En este contexto bíblico, cuando hablamos de un reino, no hablamos como decir, hoy podríamos decir el reino de Inglaterra o algo por el estilo. Cuando hablamos en el contexto bíblico de un reino, nos referimos no a un área geográfica, no a una época, nos referimos al acto mismo de reinar. Cuando hablamos de reino de Dios, nos referimos al reinado de Dios, o sea, el contexto en el que Dios ejerce de forma perfecta su autoridad perfecta sobre su creación perfecta. Este es el estado inicial de las cosas. Dios crea lo que Él deseó crear y lo hizo tan bien que le quedó muy bueno, al punto que Dios cesa en su trabajo y descansa y celebra. Y esto entonces es el reino de Dios en la tierra. Dios ejerciendo su voluntad perfecta sobre esta creación perfecta.
Entonces, ustedes conocen la historia, los seres humanos que Dios hizo libres para tomar decisiones, tomaron acciones desafortunadas que dejaron entrar el mal en aquella creación perfecta. Y a partir de entonces, aquella creación perfecta se corrompió. Y nosotros hoy vivimos en una creación perfecta que ha sido corrompida por el mal. Por eso es que en nuestro mundo le pasan cosas malas a la gente buena. Por eso es que en nuestro mundo hay cáncer y también hay COVID. Por eso hay divorcios, inundaciones, asesinatos. Por eso es que nosotros oramos diciendo: vénganos tu reino. Mateo 6:10. Por eso oramos: vénganos tu reino, porque nos urge que el reino perfecto de Dios sea reestablecido entre nosotros. Conseguí 2 amenes. Gracias. Además tal vez se durmieron, no sé. Porque vivimos en una creación perfecta que ha sido corrompida por el mal. Oramos diciendo: vénganos tu reino. Yo no sé a ustedes, pero a mí me urge que el reino perfecto de Dios sea restablecido en esta tierra. Eso fueron como 20 años. Ahora, el que esto ocurriera no tomó desprevenido a Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tenía un plan listo. Dios tenía en su lugar un plan ya preparado para cuando esto sucediera, un plan para reestablecer su reino entre nosotros. Y ese plan lo podemos ver tan temprano en la historia como incluso, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham. Esto es Génesis 12. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí estaba la semilla de este plan para reestablecer el reino de Dios en la tierra. Y ese plan que Dios había formulado, que Dios había puesto en marcha para reestablecer su reino en la tierra, alcanza el momento máximo precisamente con el primer avivamiento de la historia. Mis hermanas y mis hermanos, cuando nace el niño Jesús, allí hay mucho más que un bebé en un establo. Allí está Dios mismo, el creador del universo, que ha decidido ponerse sandalias para caminar entre nosotros. Pues ha venido para reclamar lo que es suyo. Y Dios no ha venido para reclamar lo que es suyo pidiéndolo por favorcito. Dios ha venido para tomar lo que es suyo. Amén. Amén. En el principio, Dios creó un reino perfecto. Y aunque ese reino perfecto fue corrompido por el mal, Él ha prometido que al final establecerá de nuevo su reino perfecto. En Apocalipsis 21, versos 3 y 4, Juan nos dice, leo para ustedes en la nueva versión internacional, nos dice Juan en Apocalipsis 21, del 3 al 4: oí una potente voz que provenía del trono
y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y aquí en este texto hay un juego de tiempos que necesitamos entender. Nos dice en Apocalipsis 21, el texto que acabamos de leer: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Se está refiriendo a los eventos futuros. Se está refiriendo a los eventos que habrán de pasar, de suceder. Se está refiriendo a lo que vendrá después del final. Pero está hablando en tiempo presente. Y dice está. Luego voy a regresar a eso. Y dice: Él acampará en medio de ellos. La palabra que usa allí es una palabra difícil de traducir al español. La palabra que se usa para acampar tendríamos que traducirla algo así como tabernaculará. Tabernacular, o sea, se pondrá un tabernáculo. Tabernáculo es una tienda de campaña temporal. Se usa también para el templo temporal ahí en la Biblia, ustedes saben. Pero es una palabra que se usa para una tienda temporal que se hace en tiempo de fiestas para recibir a los amigos y familiares cercanos. Lo que Dios hizo es en Jesús venir a sembrar su tabernáculo entre nosotros. Jesús encarnado es ese tabernáculo temporal, es esa tienda temporal con la que Dios nos recibe como amigos y familia. Ahora, esto es mientras tanto, porque empieza el texto a hablar en futuro. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima, etc. Y cierra el texto del 4 diciendo: porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Ven cómo nos habla en presente, en futuro, en presente? Necesitamos tener eso en cuenta. Porque lo que Dios hace en el nacimiento de Jesús, lo que Dios hace en el nacimiento de Jesús es meter la mano en el tejido mismo de la historia. Dios altera la historia con su poder, cambiándola a su favor. A esto los teólogos lo llaman la irrupción del reino. Irrupción del reino quiere decir que con el nacimiento y el ministerio de Jesús, el reino mismo de Dios ha irrumpido, se ha metido a la fuerza en el curso de la historia de la humanidad. En otras palabras, con el nacimiento y ministerio de Jesús, ese reino perfecto de Dios que regresará, que estará en el futuro, vino a visitarnos en el presente. ¿Me explico? El reino que era perfecto volverá a ser perfecto. Y ese reino que será vino a visitarnos en Jesús. Las realidades del futuro reino perfecto se insertan
a la fuerza en nuestro presente. Eso es la irrupción del reino. El reino de Dios irrumpió en la realidad de la historia, en el continuo de la historia, por medio del nacimiento de un bebé en un establo. Las realidades futuras han venido a visitarnos en nuestra realidad presente. Por eso vemos a Jesús sanar enfermos, liberar endemoniados, multiplicar alimentos, calmar tormentas, porque Jesús tiene el poder del reino venidero de Dios. Ese poder le permite derrotar al mal. Ese poder le permite alterar las leyes de la física y de la lógica. Lo que Jesús hace no tiene lógica. No obedece a las leyes de la física. Lo que Jesús hace no tiene lógica, nuestra lógica. Porque de un par de pececillos y unos pancitos le da de comer a no sé cuántos miles de gentes y sobra más de lo que había al inicio. Lo que Jesús hace es una completa y absoluta violación de las leyes de la física, como caminar encima del agua o decirle al viento quieto. Esto que nosotros hacemos, que llamamos hacer milagros, es la realidad del reino futuro visitándonos, metiéndose aquí en medio de nosotros. Pero a Dios no le basta simplemente con derrotar al enemigo. Dios lo quiere todo. Dios no quiere simplemente vencer al enemigo. Dios quiere también tener una relación íntima, cercana, armoniosa, amorosa con nosotros. Eso es parte del plan original. Es parte de su reino perfecto. Si yo fuera Dios, vencería al diablo con un dedo y con el otro dedo me deshago de todos. Listo, resuelto el problema. Pero yo no soy Dios, que salvado. Dios tiene otro plan. Dios tiene un plan en el que Él va a vencer al mal y va a enamorarnos a nosotros, porque así Él quiere reestablecer su reino perfecto. Porque así era como Él lo había planeado. Uno de los versos más conmovedores en la palabra, al principio, en la historia de la caída en el Génesis, nos habla de que Dios vino al jardín del Edén para darse un paseo por ahí con Adán, y entonces no lo encuentra y lo comienza a llamar. Pero lo más sorprendente para mí de esto es que Dios los creó para darse un paseo por el bosque con ellos. Dios quiere ese tipo de relación. A Dios no le basta con una creación que funciona como un relojito suizo. Dios quiere una relación con nosotros. No le basta con vencer al mal, quiere enamorarnos a nosotros. Jeremías 29, del 11 al 14, nos dice esto en la voz de Dios. Jeremías 29, del 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Iglesia, está hablando de ustedes. Entonces ustedes me invocarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y me enternece esto que sigue: me dejaré encontrar. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esto es un texto para Israel en el momento del exilio babilónico, pero es un texto profético para nosotros también, en el que Dios mismo nos está diciendo que nos hará regresar al lugar del cual deportó a la humanidad. El reino perfecto de Dios en su creación perfecta, donde Él ejerce de forma perfecta su voluntad y autoridad perfectas. Ese es nuestro futuro. Así como fue el principio, volverá a ser el final. Entonces, además de derrotar al enemigo, Dios también quiere llamar nuestra atención y ganarse nuestro corazón. Por eso Dios tomó forma humana, habló con nosotros en una forma que pudiéramos entender y nos demostró con poder cómo es la vida en el reino perfecto de Dios. Lo que vemos, mis hermanas y mis hermanos, lo que vemos en el ministerio de Jesús es la manifestación poderosa del Espíritu Santo, que provoca un despertar de la devoción y la espiritualidad de las personas. Podemos decir con certeza que lo que vemos en el ministerio de Jesús es que las realidades del tiempo venidero, que es otra referencia al reino reestablecido de Dios, las realidades del tiempo venidero se manifestaron con poder en medio nuestro para llamar nuestra atención y para demostrar el poder de Dios a fin de provocar una reacción en las personas. Y definitivamente que el ministerio de Jesús provocó una reacción en las personas. Mientras Jesús estaba en la tierra, y recuerden lo que dijimos de los avivamientos, las características, mientras Jesús estaba en la tierra, multitudes comenzaron a seguirlo y muchos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Solo como referencia leo Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante de Él y las que iban detrás gritaban diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Multitudes siguiéndole y reconociendo que este es el Hijo de Dios, en una época en la que solo decir eso les podía ganar una sentencia de muerte. Ahora, también los más cercanos a Jesús recibieron autoridad y poder para hacer en su nombre las mismas cosas que Él hacía. Lucas 9:1, lo leo como referencia, dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto se llama delegación. Jesús les delegó el poder a estos discípulos. Y de esta forma, el nombre de Dios iba de boca en boca. Y comenzaron a agregarse aceleradamente los que habían de ser salvos. Juan 10:42 lo dice simple, con 5 o 6 palabras, dice:
y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Eso es todo. La gente empezó a creer. Eso es un avivamiento. En esto que estoy explicándoles, en esto que hemos leído, vemos una manifestación poderosa del Espíritu Santo, vemos un despertar de la devoción y la espiritualidad de las personas, y vemos un crecimiento acelerado de la iglesia con los nuevos salvos. Eso es un avivamiento. Hasta ahí vamos muy bien. Pero en el plan de Dios para restablecer su reino en la tierra, era necesario que Jesús cargara sobre sus hombros el castigo por nuestros males, entregando su cuerpo físico a la muerte para tomar en vez nuestra el castigo que nos correspondía a usted y a mí. Y era necesario también que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, resucitara de entre los muertos, para así vencer a la muerte, que era nuestro enemigo último, dice la palabra. Mis hermanas y mis hermanos, esta doble obra de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. La cruz de Cristo no tiene ningún sentido y ninguna utilidad sin el sepulcro vacío. Y el sepulcro vacío es puramente decorativo si no está la obra en la cruz. Porque en la cruz Jesús ganó para nosotros el perdón de pecados. Y en el sepulcro vacío Jesús abrió para nosotros la puerta a la vida eterna. Ese evento doble, ese evento de la cruz y el sepulcro vacío, eso es lo que parte en dos la historia de la humanidad. Y la segunda parte de la historia de la humanidad comienza con otro evento igualmente sorprendente, que es la impartición del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Voy muy rápido. No, yo hablo muy rápido. Muy bien. Es que me emociona. Entonces, las últimas palabras registradas de Jesús resucitado. ¿Recuerdan que Jesús resucitó? Se aparece a los discípulos, está un tiempito con ellos, y dice la palabra que Jesús estuvo con ellos como 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. No es casualidad. Enseñándoles acerca del reino, lo mismo que Jesús había dicho al puro principio de su ministerio: para esto he venido, para predicar del reino de Dios. Entonces, cuando es tiempo de ascender al cielo, Jesús habla con los discípulos a manera de despedida. Estas últimas palabras están registradas en Hechos 1:8. Dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. La promesa de Jesús es que el Espíritu Santo estará literalmente en nosotros para darnos poder a fin de que podamos hablar acerca de Jesús y demostrar a Jesús a otras personas por todo el mundo. Y esta promesa de Jesús comienza a cumplirse tan solo 10 días después de que Él la pronuncia. 10 días después,
En Hechos 2, 1, 4 vemos el cumplimiento de esta promesa. Leo esos 4 versículos para ustedes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces como unas lenguas, como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y justo ahí, justo en ese momento, da inicio el segundo avivamiento de la historia. En el poder del Espíritu Santo, los que estaban ahí presentes comienzan a proclamar, a predicar las nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, pero lo hacen hablando de forma milagrosa en idiomas que ellos ni siquiera conocían, pero que sí eran entendidos por la audiencia internacional que estaba reunida en esa ciudad para los festejos de Pentecostés. Y poco después de eso, ahí mismo, Pedro, un pescador sencillo que simplemente había creído en Jesús, pero que había recibido el Espíritu Santo, Pedro se dirige a la multitud para explicarles las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Como 3,000 hombres y no sabemos cuántas mujeres creen en Jesús para salvación y para vida eterna. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. 3,000 y resto de gentes de un solo plumazo. Estos eventos que hemos descrito nos demuestran que el primer avivamiento de la historia fue desatado por Jesús mismo, actuando con el poder del Espíritu Santo. Y nos demuestran que luego Jesús delegó ese poder en nosotros, sus seguidores, para que hagamos lo mismo. Y así es como se desató el segundo avivamiento. Dios claramente nos ha hecho partícipes de su plan maestro para restablecer su reino perfecto en la tierra. Lo que una vez fue, volverá a ser. Y usted y yo somos parte de esto que está sucediendo. Esa era la introducción. Ahora sí, voy a explicarles el tema. ¿Para qué es un avivamiento? ¿Para qué un avivamiento? Un avivamiento no es para llenar la iglesia de gente, aunque puede que la iglesia se llene. Un avivamiento no es para llenar la iglesia de gente. Un avivamiento no es para que todos sintamos rico por dentro el fuego del Espíritu. Un avivamiento tiene 3 objetivos, 3 funciones principales, primordiales. 1. Un avivamiento es para exaltar el nombre de Cristo. No el nombre de un pastor, no la fama de una congregación, no las finanzas, para exaltar el nombre de Cristo. Número 2, un avivamiento es para que los salvos crezcan, maduren en su vida espiritual. Y número 3, un avivamiento es para que se añadan los que han de ser salvos. Lo repito porque veo varios de ustedes tomando notas. Un avivamiento es para 3 cosas.
1, exaltar el nombre de Cristo. 2, para que los salvos, nosotros que estamos aquí, los salvos, crezcamos en nuestra vida, en nuestra madurez espiritual. Y 3, para que a la iglesia se añadan los que han de ser salvos. Entonces, básicamente, el avivamiento no es para los de adentro. El avivamiento es para los de afuera. ¿Me explico? El avivamiento ocurre entre nosotros los de adentro para demostrar a Cristo a los de afuera, a fin de que los de afuera se añadan a los de adentro. ¿Me expliqué con ese enredo? El avivamiento ocurre entre nosotros, entre los de adentro, para que podamos demostrar a Cristo con poder a los de afuera. De manera que los de afuera se metan para adentro, dicen en mi país. De manera que los de afuera se añadan a los de adentro y juntos exaltemos el nombre de Cristo. ¿Qué es el objetivo último? El objetivo principal. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Entonces, ahora que los tengo convencidos, supongo yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que ocurra un avivamiento en la iglesia? No me puedo ir de aquí sin decir eso. ¿Qué hacemos para que ocurra un avivamiento en la iglesia? Mis hermanas y mis hermanos, todo y nada. Nada, no hacemos nada, porque al final el que haya un avivamiento depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya lo vimos en el relato de Pentecostés, es el que mueve el motor de esto. Es el que hace que el avivamiento ocurra. Y lo hace cómo, cuándo y dónde a él le parece bien. Ahora, dije todo y nada. Todo porque debemos estar absolutamente comprometidos y absolutamente dispuestos, como también lo vemos en el relato del día de Pentecostés. Debemos estar absolutamente dispuestos y absolutamente comprometidos. Un avivamiento en la iglesia es un proceso de colaboración entre el Espíritu Santo y nosotros. Depende del Espíritu Santo, pero depende también de nosotros. Es un proceso de colaboración. Eso significa colaborar, co-trabajar, que cada quien hace lo suyo. Y esto no es porque Dios necesite nuestra colaboración, es porque Dios nos quiere tanto que está dispuesto a darnos el privilegio que ni usted ni yo nos merecemos de ser parte de lo que Él está haciendo. En este proceso colaborativo a nosotros nos corresponden las labores más sencillas. Y a nosotros nos corresponden solo las labores más sencillas por una razón así de sencilla también, porque la gloria es de Dios, no nuestra. Nuestro trabajo como iglesia para lograr un avivamiento no tiene que ver con un pastor que predique mejores sermones, ni con un grupo de alabanza que le sube el volumen a la música, ni con gente que brinque y baile y aplauda. La labor que nos toca a nosotros para que se dé un avivamiento en la iglesia tiene que ver con cada persona que ocupa una silla en la iglesia. Tiene que ver con todos en la iglesia.
Y tiene que ver con que hagamos bien nuestro trabajo. Nuestro trabajo es buscar a Dios y estar dispuestos para lo que Él disponga. Eso es. Nuestro trabajo como iglesia para ser conducentes a un avivamiento, no puedo decir provocar porque no es nuestro provocarlo, pero para ser conducentes a un avivamiento es buscar realmente y de corazoncito a Dios y estar dispuestos para lo que Él disponga. Entonces, un estudio bíblico el viernes por la noche, cuente conmigo. Limpiar las calles o repararle la casa a un no creyente, dígame a qué hora llego. Si quiero crecer espiritualmente, no hay fórmulas mágicas. Si quiero crecer espiritualmente, me levanto más temprano y empiezo a hacer un devocional todas las mañanas, aunque eso signifique ver menos Netflix la noche anterior. Que en la iglesia me dicen que vamos a preparar comida para los indigentes, yo llego. Un familiar mío cumpleaños, le regalo una Biblia. Tengo un negocito, pago mis impuestos. Hay reunión de oración, ahí estoy yo. Un amigo en el trabajo tiene un problema serio en su casa, le pregunto respetuosamente si estaría bien que yo le pida a Dios por él. Estas son las cosas. Estas son las cosas. Seguro han visto estos casos que hay de vez en cuando de un cantante que está dando un concierto y el cantante está en lo más y mejor dando el concierto y de repente no le agrada, sale dando vueltas, se cae y la voz sigue sonando. A veces hacemos iglesia así. Haciendo los movimientos, pero no haciendo la cosa de verdad. Gente, hagamos la cosa de verdad. Amén. ¿O hacemos iglesia o qué? Aquí cantamos de avivamiento y esperamos un avivamiento y estamos en otras. Entendemos, ya lo he dicho, que el Espíritu Santo es de quien depende que se dé un avivamiento, pero siglos de historia nos demuestran que el Espíritu Santo provoca ese avivamiento en las iglesias que están ocupadas en buscarle a Él. Hay avivamientos en la historia, no voy a entrar en detalles, eso está en los libros, pero hay avivamientos en la historia que han sucedido en iglesias que ni siquiera creían que existía el Espíritu Santo. Pero en su ignorancia estaban buscando realmente a Dios y ¡pum! Llega el Espíritu Santo y los cachetea. Los avivamientos no ocurren en iglesias que están ocupadas en procurarse un avivamiento. Ni siquiera. Los avivamientos ocurren en iglesias que están ocupadas en buscar el rostro de Dios y en llevar a Cristo a sus vecinos. La clave para entender todo esto la encontramos en la parábola de los talentos en Mateo 25-23. Dice Jesús: has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. En versión Artur habla iglesia hace una semana más o menos. En esa iglesia ya no cabe la gente. Están en problemas porque la gente no cabe. La gente que llegó, ellos calculan que aceptaron a Cristo más o menos entre 250 y 300 personas. Ahora no saben dónde meterlos. Están haciendo 3 cultos los domingos, uno el sábado, uno el viernes, que fue donde me invitaron a mí. Se está desbordando aquello. Y están viendo milagros, el de la multiplicación de los alimentos, solo para mencionar uno.
está sucediendo ahí es un avivamiento. En esa iglesia en una iglesia donde han asesinado gente en las puertas ahí, porque eso ocurre en la comunidad, están viendo un avivamiento. Y me tocó ir a hablar con la gente y dar fe de que eso sucede como pastor de otra comunión, de otra comunidad, o sea, como alguien independiente. Resumo diciendo, porque ya se me acabó el tiempo hace rato. Hasta la cámara se aburrió de mí hace rato. Un avivamiento incluye principalmente una manifestación poderosa del Espíritu Santo, un despertar de la devoción, de la espiritualidad de las personas y un crecimiento acelerado de la iglesia con los nuevos salmos. Un avivamiento en nuestra iglesia es parte del plan maestro de Dios para restablecer su reino perfecto en la tierra. Amén. Un avivamiento, dijimos, ocurre dentro de la iglesia, pero para beneficio de los de afuera, a fin de que se metan para adentro y juntos podamos glorificar el nombre del Señor. Y un avivamiento es un proceso de colaboración en el que a usted y a mí nos toca la parte más sencilla: realmente buscar del Señor y realmente estar dispuestos a lo que Él quiere hacer entre nosotros. Entonces, iglesia, con esto cierro. ¿Quieren realmente ver un avivamiento aquí? Entonces, busquemos primeramente cada uno de nosotros el reino de Dios y su justicia, y entonces veremos a Dios actuar con poder en medio de nosotros. Señor Dios nuestro, Padre bueno, estamos delante de tu presencia, exaltando tu nombre, maravillándonos con tus hechos, sintiéndonos, Señor, honrados más allá de cualquier expresión y palabra por la invitación que nos has hecho para ser partícipes de tu plan, para restablecer tu reino perfecto. Señor Jesús, hoy yo te pido que traigas tu Espíritu Santo y lo derrames en esta congregación. Señor, que se salga por las puertas tu presencia y tu poder. Que cada hermana y hermano en esta iglesia reconozca tu presencia a su alrededor. Que las viejas cosas realmente pasen ya y que vengan las nuevas. Señor, sí, queremos ver un avivamiento, pero ante todo queremos ver tu rostro. Anhelamos tu presencia, anhelamos la comunión contigo en santidad, anhelamos ver al perdido ser salvo para gloria de tu nombre. Trae, oh Dios, un viento fresco sobre esta congregación. Que cuando vengas, Señor, nos encuentres ocupados en buscar tu rostro. Amén, amén, amén. Mis hermanas y mis hermanos, les bendigo en el nombre de Cristo. Amén.